Los micrófonos de Imer Noticias a Isidro Cisneros, doctor en ciencia política, y también pues que como cada viernes de cada 15 días nos trae su columna de Liberación y Disenso con este tema, los conceptos para un léxico contemporáneo de la política con el término derechos. Muy buenos días, doctor Cisneros. Poderte saludar y compartir contigo los micrófonos de la radio pública. Cuéntenos precisamente acerca de este término, estos conceptos de derecho. Hablando acerca de esta publicación, usted mencionaba en su red sociodigital allí en X, en la cuenta Isidro H. Cisneros, la democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como modelo teórico y también como proyecto político. Así es, porque frecuentemente hablamos de los derechos, ¿verdad? Cuando decimos, tengo derecho a votar, tengo derecho a la libertad de expresión, o el Estado tiene derecho a cobrar impuestos, parece que estamos hablando de la misma clase de derechos, pero no es así. El concepto de derechos es uno de los más complejos de la teoría constitucional, justamente porque combina dimensiones morales, jurídicas y políticas. La cuestión aparentemente sencilla de ¿qué es un derecho? Constituye sin duda uno de los problemas más complejos de la filosofía política y jurídica contemporáneas. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano solemos decir, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a que me respeten o tengo derecho a opinar. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y filosófica, no todo deseo, interés o expectativa constituye un derecho. Los derechos son posiciones normativas especiales que generan razones para actuar y obligaciones correlativas en otras personas e instituciones. Cuando afirmamos que alguien posee un derecho, estamos diciendo algo más fuerte que simplemente que algo que sería deseable o conveniente. Estamos afirmando que existe una exigencia moral o jurídica que otros deben respetar. Existen distintas dimensiones jurídicas bajo la palabra derechos, Adriana. Sí. La primera es el derecho a pretensión, que implica que una persona o institución tiene el deber correlativo de actuar o abstenerse. Ejemplo, el derecho a la educación implica que el Estado tiene obligaciones educativas, o el derecho al salario, que implica que el empleador debe pagar. Aquí el derecho genera obligaciones específicas. En segundo lugar, la dimensión de la libertad, que implica que no existe un deber de abstenerse y que es posible actuar. Es la ausencia de una obligación. El ejemplo, la libertad de expresión o la libertad religiosa, no significa necesariamente que otros deben ayudarnos a ejercerla, sino que no deben impedirnos de hacerlo injustificadamente. La tercera dimensión sería la de la potestad, que implica que un juez puede hacer valer mi derecho frente a una autoridad, es la capacidad de modificar situaciones jurídicas. El ejemplo es firmar un contrato, emitir una sentencia o votar. Aquí el sujeto puede producir consecuencias jurídicas válidas. Y la cuarta dimensión sería la de la inmunidad, que implica que el gobierno no puede eliminar arbitrariamente esa libertad, protege frente al poder de otros. El ejemplo es un derecho constitucional que puede impedir que el gobierno elimine determinadas libertades, o la prohibición de la esclavitud, que constituye una inmunidad frente al poder estatal. Aquí, esa inmunidad limita la capacidad de otros para alterar nuestra situación jurídica. Además, Adriana, una de las teorías más influyentes sostiene que los derechos existen para proteger intereses humanos fundamentales. Sí. Según esta perspectiva, tenemos derecho a la vida porque la vida es un interés básico. Tenemos derecho a la integridad física porque el daño corporal afecta gravemente nuestro bienestar, o tenemos derecho a la libertad porque la autonomía es esencial para desarrollar un proyecto de vida. La idea central es que los derechos protegen bienes esencialmente importantes para las personas, y aquí es donde se desarrolla una última relación que me parece muy importante, Adriana, entre derechos y dignidad humana. Sí.
dado que muchos derechos encuentran su fundamento último en la idea de que cada ser humano posee un valor inherente. La dignidad humana implica que las personas no son objetos, no son recursos del Estado y no son simples medios para alcanzar fines colectivos. Por ello, ciertos derechos fundamentales existen precisamente para impedir que los individuos sean instrumentalizados. Esta tesis nos remite directamente al imperativo categórico de Kant, que dice: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Y desde esta perspectiva, los derechos son la traducción jurídica de la dignidad humana. Finalmente, se podrían distinguir los derechos morales de los derechos jurídicos. Los derechos morales existen independientemente de que una ley los reconozca, por ejemplo, la prohibición de la tortura o la igualdad moral de las personas. Incluso si un régimen autoritario los desconoce, siguen siendo derechos desde una perspectiva moral. Y los derechos jurídicos, por último, son aquellos reconocidos por el ordenamiento positivo. Su ventaja es que pueden exigirse institucionalmente mediante los tribunales y los procedimientos legales. Las constituciones modernas intentan transformar los derechos morales fundamentales en derechos jurídicamente protegidos. Adriana. Justo, y Luigi Ferrajoli, como impulsor de esta idea de el garantismo como tercer modelo de Estado de Derecho, pues tiene también un concepto también central en torno a lo que significa el derecho. Menciona: el derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos, colocándolo entonces también, doctor Cisneros, o desde una perspectiva de cómo limita al poder, a quienes quieren tener el control y el poder absoluto, doctor Cisneros. Así es, las sociedades de nuestro tiempo se caracterizan por profundas desigualdades sociales, económicas, pero también políticas. Entonces los derechos sirven de barrera protectora y se sustentan en la idea de la dignidad humana. Y es muy importante tenerlo presente porque los derechos también expresan una concepción del ser humano, ¿verdad? Sí. Yo digo que al final la pregunta ¿qué es un derecho? Se transforma en otra pregunta que es ¿qué es una persona? Por eso, reconocer derechos significa afirmar que cada individuo posee un valor propio, puede ser tratado solo como una persona autónoma con racionalidad, intereses y libertades que merecen protección institucional. Adriana. Por lo que entraña simplemente, doctor Cisneros, todo lo profundo que implica el ser humano, solamente la dignidad por ser una persona, tiene reconocimiento de su dignidad, como usted decía, doctor Cisneros, más allá de cómo desde otras concepciones o desde otras perspectivas se les considera por su capacidad de producción o por cierto nivel educativo. No, simplemente desde su dignidad de ser humano, doctor Cisneros. Sí, es un tema muy importante, Adriana, el de la dignidad humana, que empieza a ser discutido incluso desde una perspectiva que incorpora la tecnología y ya se puede hablar de dignidad posthumana, cuando las personas adquieren mejoras en su vida, implantes electrónicos, chips digitales para ampliar su resistencia a las enfermedades, cuando se usa la inteligencia artificial para ayudar a la existencia de las personas, pues todo eso hace que se transforme este concepto de dignidad humana, que es dinámico y de lo cual hablaremos más adelante. Así es, y lo dejo para las audiencias, para la próxima cita o la próxima conversación que va a tener con Alberto Nájar, dignidad posthumana. Doctor Isidro Cisneros, gracias por compartirnos estos minutos para las audiencias de Imer Noticias. Les deseo un muy buen fin de semana, al igual que a tu amable audiencia. Gracias, doctor Cisneros, el doctor Isidro H. Cisneros.